Bienvenidos al avance del capítulo 50 de la telenovela Lejos de ti. Cuando Alia, completamente destrozada, se acercó al helicóptero convencida de que no tenía otra alternativa para permanecer junto a Dennis, ocurrió algo que cambió la situación por completo. Justo cuando estaba a punto de subir, la puerta de la aeronave se abrió y la persona que apareció frente a ella fue Si-Han. La sorpresa fue tan grande que durante unos segundos no pudo reaccionar. Toda la angustia, el miedo y la desesperación que había acumulado desaparecieron al verlo allí. Después de todo lo ocurrido, la sola presencia de Si-Han le devolvió la sensación de seguridad que creía haber perdido. Si-Han descendió del helicóptero y dirigió una mirada fría hacia Boran y Sadakat. No necesitó pronunciar una sola palabra. La decepción que reflejaba su rostro era suficiente para expresar lo que sentía al descubrir hasta dónde habían sido capaces de llegar. Tras observarlos unos instantes, volvió a subir a la aeronave sin entrar en discusiones. Boran reaccionó inmediatamente e intentó detenerlo. Desesperado, comprendía que todo el plan que había preparado para marcharse con Alia y Dennis estaba derrumbándose frente a sus ojos. Sin embargo, Kadir se interpuso en su camino y le impidió acercarse. Le dejó claro que ya había causado suficiente daño y que era momento de permitir que Si-Han, Alia y Dennis se marcharan en paz. Finalmente los tres abandonaron el lugar y se dirigieron al centro de Mardin. Allí intentaron recuperar algo de normalidad visitando un restaurante donde pudieron sentarse a comer y descansar después de la tensión vivida. Mientras compartían la comida, Si-Han notó que Alia permanecía distraída y pensativa. Al preguntarle qué ocurría, ella confesó que todavía le costaba creer que Boran y Sadakat hubieran sido capaces de utilizar a Dennis para retenerla. Le dijo que no podía comprender cómo habían llegado a ese extremo y admitió que si él no hubiera aparecido en aquel momento ni siquiera quería imaginar lo que habría sucedido. Después quiso saber cómo había descubierto dónde se encontraba. Si-Han le explicó que todo había comenzado la noche anterior cuando tuvo una pesadilla en la que la perdía para siempre. El sueño le provocó una sensación tan extraña que terminó despertándose sobresaltado. Incapaz de volver a dormir, salió a la azotea para despejarse y fue entonces cuando vio a Sadakat hablando con Boran. Aunque no escuchó toda la conversación, alcanzó a oír varias referencias a un helicóptero. Aquello despertó sus sospechas y lo llevó a investigar hasta descubrir lo que realmente estaban planeando. Alia escuchó atentamente y conmovida le agradeció haber llegado a tiempo. Sabía que él había evitado que cometiera una injusticia irreparable. En medio de la conversación, el teléfono de Si-Han comenzó a sonar. Era Boran. Si-Han observó la pantalla unos segundos, pero decidió ignorar la llamada y continuar junto a Alia y Dennis. Al otro lado, Boran estaba cada vez más furioso. Incapaz de aceptar la derrota, comenzó a quejarse de que Si-Han se había llevado a su esposa y a su hijo sin decirle a dónde pensaba ir. Sus palabras provocaron una reacción inmediata de Kaya, quien le exigió que midiera lo que decía. Le recordó que Alia nunca había querido marcharse con él y que el verdadero intento de secuestro había sido el suyo. La discusión escaló rápidamente. Boran respondió con amenazas y aseguró que terminaría rompiéndole la cara. Antes de que la pelea llegara a los golpes, Sadakat y Burgum intervinieron para separarlos y evitar una confrontación mayor. Mientras tanto, Serrin había acudido al lugar indicado por Demir. Apenas lo vio, le exigió una explicación sobre la llamada que había recibido. Quería saber si realmente era cierto que su hija seguía viva. Para disipar cualquier duda, Demir le mostró una grabación del parto. Serrin observó las imágenes con atención y reconoció claramente que se trataba de ella. Cuando comprendió que la bebé había sobrevivido, rompió a llorar de felicidad. Durante meses había vivido convencida de que su hija había muerto y ahora descubría que seguía con vida. Sin embargo, la alegría dio paso rápidamente a la indignación. Entre lágrimas le preguntó por qué había sido capaz de hacerle algo tan cruel. También le exigió que la llevara inmediatamente con su hija porque necesitaba verla. Demir se mantuvo firme. Le respondió que solo volvería a reunirse con la niña cuando aceptara regresar a su lado. Además, insistió en que Kaya debía casarse con Ipek. Hasta que esas condiciones se cumplieran, ni ella ni nadie volverían a ver a la bebé. Serrin señaló que su plan era absurdo. Le recordó que Kaya jamás se casaría con Ipek y que descubriría enseguida que ella solo había regresado con Demir porque estaba siendo chantajeada. Pero Demir ya tenía una respuesta preparada. Le dijo que precisamente por eso necesitaba que actuara con total naturalidad. Debía mostrarse distante con Kaya y convencer a todos de que había decidido regresar con él por voluntad propia. Después lanzó una última advertencia. Si no obedecía, nadie sabría jamás que su hija seguía viva. Por otra parte, Si-Han decidió hacer algo para alegrar el día de Dennis después de todo lo ocurrido. Sin avisarle, lo llevó a un club deportivo donde varios niños jugaban al fútbol. La sorpresa fue un éxito inmediato. Dennis se llenó de entusiasmo y corrió al campo para unirse al partido. Si-Han también participó en algunos
algunos momentos compartiendo risas y juegos con él. Mientras observaba a Dennis divertirse, Alia sintió por primera vez en mucho tiempo que todavía existían momentos de felicidad capaces de abrirse paso en medio de todas las dificultades que los rodeaban. Por otro lado, Nare regresó a casa después de su primer día de trabajo. Lo primero que hizo al entrar fue buscar a Sahin con la intención de aclarar lo ocurrido en el hospital. Sin embargo, al no encontrarlo por ninguna parte, terminó preguntándole a Fidan dónde estaba. Fidan respondió con evidente molestia que no había regresado y que ni siquiera estaba segura de que quisiera volver después de lo que había sucedido. Nare comprendió inmediatamente que se refería al ramo de flores que el doctor Yalcin le había regalado. Cansada de la situación, le preguntó hasta cuándo iban a seguir dándole importancia a algo tan insignificante. En ese momento apareció Sahin. Aunque estaba allí, seguía claramente afectado por los celos y todavía no lograba superar la escena que había presenciado en el hospital. Antes de que pudieran continuar la conversación, el teléfono de Nare comenzó a sonar. Era Kaya. Ella respondió y lo saludó con normalidad. Kaya fue directo al asunto y le preguntó si sabía algo de Serrín, ya que llevaba horas intentando comunicarse con ella sin obtener respuesta. Nare le comentó que probablemente seguía en el cementerio visitando la tumba de su hija y que seguramente había apagado el teléfono para estar sola. Después cambió de tema y quiso saber cómo estaban las cosas entre Sihan y Alia. Kaya le explicó que ambos estaban bien, aunque seguían sin responder las llamadas porque mantenían los teléfonos apagados desde lo ocurrido con Boran y Sadakat. Cuando la llamada terminó, Sahin quiso saber qué estaba pasando, entonces Nare les contó que Boran, con la ayuda de su madre, había intentado llevarse a Alia y a Dennis lejos de todos. También le explicó que Sihan había llegado a tiempo para impedirlo. La noticia provocó alivio inmediato en Sahin, quien se mostró feliz de que el plan hubiera fracasado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Ekmel apareció y al escuchar parte de la conversación preguntó de qué se alegraban tanto. Después recordó que legalmente Boran seguía siendo el esposo de Alia y afirmó que Sihan no tenía ningún derecho a intervenir en aquella situación. Por esa razón les pidió que dejaran de celebrar algo que desde su punto de vista era completamente incorrecto. Mientras tanto, Sihan regresó a la mansión. Tanto Sadakat como Boran lo estaban esperando y no tardaron en preguntarle dónde se encontraban Alia y Dennis. Sihan ignoró por completo sus preguntas y se dirigió a Kadir para ordenarle que reuniera todas sus pertenencias porque pensaba abandonar la mansión. Aquella decisión sorprendió a todos. Sadakat se acercó inmediatamente y le preguntó qué estaba haciendo. Sihan respondió sin vacilar que a partir de ese momento viviría en la casa de campo para permanecer cerca de Alia y garantizar su seguridad. Boran reaccionó con furia. Le advirtió que hablaría con su abogado porque no podía permitir que viviera bajo el mismo techo que Alia. Sihan, lejos de intimidarse, le respondió que hiciera lo que quisiera. Después añadió que nada iba a impedirle permanecer junto a ella. La conversación se volvió aún más tensa cuando lanzó una advertencia directa. Les dijo que si alguna vez volvían a intentar a secuestrar a Alia o a Dennis, sería él quien se los llevaría lejos de todos, a un lugar donde podrían pasar el resto de sus vidas buscándolos sin encontrarlos. Sadakat intentó hacerlo entrar en razón y le aseguró que no podía hablar de esa manera, pero Sihan la observó con profunda decepción y le preguntó si realmente creía que podía perdonarla tan fácilmente después de haber colaborado con Boran para arrebatarle a Alia. Luego dirigió su mirada hacia Boran y le recordó algo que parecía haber olvidado. Le preguntó si no le bastaba con saber que Alia le había donado un riñón y que incluso había puesto en peligro su propia vida para salvar la suya. Las palabras golpearon a ambos. Sadakat rompió a llorar y confesó que verla actuar de esa forma también le causaba un enorme dolor. Le explicó que había organizado todo aquel plan porque temía perder a Boran. Según ella, si no hacía algo terminaría alejándose definitivamente y aceptando la ayuda de Ekmel, a quien seguía considerando una amenaza para la familia. Pero Sihan no estaba dispuesto a aceptar aquella justificación. Le pidió que dejara de engañarse y que entendiera que Boran estaba siguiendo un camino equivocado. También le preguntó si realmente creía que la solución consistía en entregarle a Alia como si fuera un objeto que pudiera pertenecer a alguien. Finalmente les dejó claro una vez más que seguiría al lado de Alia sin importar lo que hicieran, y añadió que si volvían a interferir o a intentar separarlos regresaría para recordárselos, aunque esa vez de una forma mucho más pacífica. Mientras tanto, Sahin, Fidan y Nare seguían intentando localizar a Serrín. La preocupación aumentó cuando Kaya llegó a la casa y les informó que había ido personalmente al cementerio pero tampoco la había encontrado allí. La tensión comenzó a crecer hasta que finalmente Serrín regresó.
Todos se acercaron de inmediato para preguntarle dónde había estado. Ella respondió con una mirada ausente y cansada, explicando que simplemente había salido a despejar después de visitar la tumba de su hija. Kaya la observó detenidamente y le preguntó directamente si se había encontrado con Demir. Durante unos segundos Serrin sintió que el peso de la verdad la aplastaba. Sin embargo, terminó negándolo y aseguró que no lo había visto. Sahik notó inmediatamente que su hermana estaba agotada emocionalmente, por eso le sugirió que dejara las explicaciones para otro momento y fuera a descansar a su habitación. Serrin aceptó sin discutir y se retiró lentamente. Una vez sola, el dolor volvió a invadirla. Ahora conocía la verdad sobre su hija y sabía que estaba viva, pero también era consciente del precio que Demir exigía para permitirle verla. La sola idea de tener que ocultar aquello a Kaya la estaba consumiendo por dentro. Por otra parte, Sihan llegó finalmente a la casa de campo. Alia salió a recibirlo y apenas lo vio con sus pertenencias comprendió lo que había decidido hacer. Con una mezcla de preocupación y curiosidad le preguntó si se había producido un escándalo en la mansión después de anunciar que viviría allí. Sihan restó importancia al asunto y respondió que nada de lo ocurrido cambiaría su decisión. Alia le confesó entonces cuál era su verdadera preocupación. Temía que Boran utilizara aquella convivencia como argumento en el tribunal y que eso terminara perjudicando el proceso legal. Sihan admitió que existía ese riesgo, reconoció que su presencia podía complicar ciertos aspectos del caso, sin embargo también le explicó que no era capaz de quedarse de brazos cruzados después de todo lo que había sucedido. Además le contó que había hablado con Erol para conocer las posibles consecuencias legales de la situación. Según el abogado, en circunstancias como aquellas era muy probable que Dennis permaneciera bajo la custodia de su madre. Aquella noticia alivió enormemente a Alia. Una sonrisa apareció en su rostro y por primera vez en mucho tiempo sintió que el futuro podía ofrecerles una oportunidad real. Miró a Sihan con gratitud y le confesó que le hacía muy feliz saber que él había decidido permanecer a su lado, especialmente en un momento en el que más que nunca necesitaba sentir que no estaba sola. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.